Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un invitado de lujo, una personalidad muy importante, uno de los colombianos más destacados en la tercera parte del siglo XX y en los inicios de este siglo XXI. Se encuentra con nosotros desde Washington el doctor Luis Alberto Moreno. Luis Alberto Moreno es administrador de negocios y economista con un MBA, varios doctorados honoris causa de diferentes universidades de nuestro hemisferio. Ha sido ministro de Desarrollo en Colombia, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, miembro del Comité Olímpico Internacional, entre otras dignidades destacadas. Doctor Luis Alberto Moreno, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. No, estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. El tema que ocupa hoy la atención mundial es la economía. Una economía que ha estado volátil entre la incertidumbre y la expectativa de los mercados, las fuertes oleadas de esa transición del sube y baja de los precios del dólar y por supuesto del precio de la gasolina, sumado a un elemento muy importante que es la guerra en Ucrania, han generado un clima que no deja de preocupar a los analistas del mundo. Y para conversar un poco sobre esto y sobre la destacada actividad que ha tenido el doctor Luis Alberto Moreno, vamos a entrar en materia en este programa especial de hoy en el Termómetro. Doctor Luis Alberto Moreno, ¿cómo va la economía y se puede saber para dónde va? Bueno, eso siempre es un poco una bola de cristal. A ver, yo creo que es importante al responder esa pregunta hacer un poco de contexto. O sea, el mundo vivió una de las mayores acciones monetarias que conozcamos en la última década. Fue como no solamente el Federal de los Estados Unidos, sino el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, todos tuvieron una política monetaria muy expansiva. Eso trajo consigo algo que sin duda le benefició al mundo entero y indiscutiblemente a los mercados emergentes y a las empresas privadas, cuál era de que las tasas de interés estuvieron muy bajas por mucho tiempo. Y obviamente esa corrección, todo el mundo apostaba a que se diera con mucha mayor prioridad, pero vinieron en el camino una serie de hechos que nadie esperaba, como es el caso del COVID y posteriormente la de Ucrania, que tuvo como consecuencias hacia Ucrania, que no solamente afectó los precios de los productos básicos, entre ellos el precio del petróleo, como quiera que Rusia es uno de los grandes productores de petróleo del mundo, vieron las sanciones que conocemos. Igualmente, hay una cantidad de productos, como es el caso de los fertilizantes, como es el caso de la producción de granos que tiene Ucrania. Todo eso tuvo consigo una disrupción en los precios de los productos básicos, trajo consigo unos procesos de inflación que no conocíamos y que obviamente no había respuesta diferente que la de tu Banco Central empezar una política siguiendo su mandato, cuál es el de bajar la inflación y tener y ayudar a que haya el mayor empleo posible, que empezaron a subir las tasas de una manera importante, algo más de 14 meses, y estamos en este momento en un proceso en el cual eso es como una buena fiesta del carnaval de Barranquilla, la gente se emborracha y el guayabo dura más de un día. Yo creo que eso es un poquito lo que está pasando con la nacional, tiene que absorber toda esta enorme liquidez, tiene que ajustar más. El mundo no era el que vivíamos en el año 2020 o el año 2021, en que había una enorme liquidez. El mundo
es uno en el cual pues hay unas tasas de interés un poco más altas y por supuesto eso hace que las empresas tengan que cuidar mucho más balances, tengan que ser más eficientes y por supuesto tener mejor crecimiento. Y digamos, hoy se habla en la bolsa de Nueva York que ya salimos de ese mercado, digamos, como se le llama aquí, mercado del oso al mercado de los toros, si se quiere, que es como normalmente se le refiere. Pero eso obedece a que efectivamente ha subido de los, pero ha subido básicamente por el hecho de que algunas de las grandes compañías de tecnología, Nvidia, que es uno de los grandes productores de semiconductores, por ejemplo, que hoy en día se utilizan para la inteligencia artificial, han subido muchísimo. Entonces ya empezamos a ver un llano y creo que en el momento que haya que estabilicen, y creo que todavía decir que bancos centrales van a dejar de aumentar las tasas. Es probable que en la próxima reunión de la Reserva Federal no se aumenten, pero digamos posibilidades sí. Y en el momento que haya una nivelación en las tasas, en los tipos de interés, vamos a ver una recuperación otra vez en las bolsas y una energía más grande de parte de los inversionistas, que hay muchos dineros y muchos pools de dineros que no se han invertido todavía antes de ver un poquito más el horizonte. Importantísimo este análisis porque nos permite comprender la dinámica económica de la actualidad. Esos vaivenes y esas preocupaciones también tienen una orientación marcada hacia la noción de desarrollo. El desarrollo y el crecimiento económico que tanto esperan las economías y las sociedades latinoamericanas. Una de las grandes preocupaciones de los países son los niveles de crecimiento. Esos niveles de crecimiento que, como bien lo explica el doctor Luis Alberto Moreno, tienen un impacto con la pospandemia y la situación actual. Doctor Luis Alberto Moreno, ¿cómo está la región en materia de crecimiento y cuáles son los retos principales que usted observa para las naciones latinoamericanas? Bueno, otra vez, un poquito, es importante entender que cuando vino los gobiernos del mundo y Latinoamérica no es la excepción, no tuvieron más remedio que para evitar una caída muy profunda y una aceleración, digamos, de la pobreza de muchas familias, toda vez que la gente no podía salir a trabajar, como todos sabemos, pues no tuvo más remedio que hacer una política fiscal expansiva, ayudar con cantidad de auxilios de familias a través de los llamados programas tipo Familias en Acción y otros, en que puso dinero sobre la mesa de muchos latinoamericanos por un periodo largo. Eso se ha empezado normal a tirarse, pero eso sirvió para que en el año 2021-2022 viéramos unas tasas de crecimiento, llamémoslo anormales, que punto. De un lado, de que ha cerrado la economía en muchos países, se empezó a reabrir y se empezó a reabrir cuando la gente había ahorrado y tenía más dinero, cuenta de auxilios. Entonces eso sirvió para que se aumentara radicalmente, digamos, el crecimiento. Entonces, estamos teniendo el efecto contrario, que es que en la medida en que ya tenemos una normalidad, que ya se acabó la pandemia, que se retiraron esos tipos fiscales, pues bien, una caída, y esa es la realidad de muchos países latinoamericanos, en general del mundo. El mundo este año escasamente va a llegar a un crecimiento de 3%. La economía quizás, que estuvo cerrada, como todos sabemos, casi que 3 años, está volviendo a crecer, pero no a los ritmos que tuvo en el pasado. Es probable que llegue a un crecimiento parecido al 5%. De tal manera que estamos, como diría yo, como en un momento de transición, pero son estos los momentos en que justamente las empresas y los gobiernos tienen que ser muy inteligentes e invertir para cuando la curva arranque otra vez en crecimiento, poder, digamos, beneficiarse de ese crecimiento de la economía global. El beneficio que provoca el crecimiento de la economía global tiene sin duda un impacto en nuestra región.
una región que vive un vaivén y un cambio permanente en los liderazgos, no solo en la política social y económica, sino en los estilos de gobierno. Recientemente, en una declaración suya que fue muy comentada a escala hemisférica, usted manifestaba que nuestra región necesitaba líderes predecibles. Ese liderazgo predecible, ¿a qué obedece? ¿Qué es lo que necesitan nuestras sociedades para ser conducidas de la mejor manera en la perspectiva de Luis Alberto Moreno? Bueno, yo esto lo dije justamente en un libro que escribí como un poco de memoria de lo que fueron los años que estuve en el BID y miraba algunos de los temas que era importantes no perder de vista para el éxito de que tengamos sociedades mejores y entre ellos, pues por supuesto, el principal problema siendo el de la desigualdad, que ha sido un problema que ha estado con nosotros durante décadas. Pero es igualmente cierto de que es fundamental tener líderes que la gente sepa para dónde van sus gobiernos. Cuando uno habla de líderes predecibles, básicamente lo que está diciendo es que eh, los gobiernos logran reducir por la vía de sus decisiones una cantidad de imponderables y en la medida que se vuelven predecibles, la inversión España mucho más entusiasta ese tipo de gobiernos y de señales, para lo cual obviamente pues apuesta mucho más, invierte mucho más, eso tiene consecuencias en el empleo y en general en el bienestar. En el empleo y en el bienestar, y sobre todo en la tranquilidad que produce la seguridad, saber cómo piensan, hacia dónde se proyectan, qué es lo que intentan los líderes, genera más que una sensación, un indicador de tranquilidad que potencia la capacidad, el empleo y el desarrollo de los países. Hay un concepto que en economía y en ciencias sociales genera mucha polémica, y es la idea de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, doctor Luis Alberto Moreno, ¿a qué tipo de desarrollo deberíamos hacer referencia? ¿Sobre qué bases estamos hablando y hacia dónde debe apuntar una nación como Colombia para hablar de desarrollo? Bueno, mire, lo más importante es tomar cuenta de lo siguiente. Un país como Colombia, para una familia que nace en la pobreza, de acuerdo a un estudio muy interesante que hizo la OECD, esa familia se demora 11 generaciones, óigase bien, 11 generaciones en salir de la pobreza y tener una vida, digamos, de clase media alta. Esto es dramático. O sea, pensar que 11 generaciones es demasiado tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que toda la política de desarrollo tiene que volcarse sobre aquellos que más lo necesitan, aquellos colombianos que están en la Colombia profunda, aquellos colombianos que están en los márgenes de las ciudades haciendo uno y dos empleos porque no están, digamos, haciendo lo posible por conseguir los recursos para pasar al día siguiente. ¿Qué hay que hacer o qué cosas hay que hacer? Pues la primera de ellas es la calidad de la educación. Este es un tema sobre el cual no podemos dejar de atender y que el tema de la educación no es el de un año, es el de toda una generación que tenga acceso a la mejor educación posible, porque todos los análisis, toda la historia lo que muestra en el mundo de desarrollo es que una buena educación es la mejor manera de salir de esa trampa. Pero eso no es suficiente. Tiene que haber servicios básicos para todos los habitantes de cualquier país, y aquí me refiero a servicios de salud de calidad y por supuesto a toda la parte de infraestructura social e infraestructura física. Infraestructura social que comprende por supuesto la parte de salud, la parte de educación, pero que también comprende agua y saneamiento, también comprende vialidad,
para que la gente en esa Colombia profunda que puede producir con éxito cualquier producto agrícola lo pueda sacar a un mercado cercano y no simplemente se le pudra la cosecha porque no tenía cómo sacar. Es esa integración de varias políticas al tiempo, de manera sincronizada, que empieza uno a ver esos resultados de salida de la pobreza. Resultados que tanto espera la ciudadanía. Y nos está ilustrando el doctor Luis Alberto Moreno sobre 3 áreas esenciales en las que Colombia debe enfocarse, superar ya esos escándalos y esas controversias y ponerse a trabajar en la calidad de la educación, en la prestación eficiente de los servicios de todo orden, sobre todo aquellos en los que el Estado ejerce una función importante y esencial, la infraestructura. Doctor Luis Alberto Moreno, ¿algún día Colombia podrá soñar con desarrollarse científica y tecnológicamente o todavía estamos muy lejos de eso? ¿Seguiremos siendo un país agrícola, productor, extractor? ¿El acceso a las tecnologías está en otra galaxia o se encuentra en nuestro aire y no lo hemos sabido respirar? A ver, ese es un punto muy importante y sobre el cual yo siempre me hacía esa pregunta, no solamente para Colombia, sino en general para Latinoamérica. Nosotros cuando miramos la historia de la revolución industrial, ese fue un tren que nos dejó. O sea, la revolución industrial, nosotros nunca llegamos a ser parte de ella. Y creo que esta revolución digital en la cual estamos, tampoco podemos perder ese tren. Especialmente en este momento donde viene, o sea, nosotros vimos todo lo que significó el Internet, todo lo que vino acompañado con el Internet, y ahora estamos como en un nuevo día, en una revolución parecida, que es la de la inteligencia artificial. Y esos son temas que no discutimos en Colombia. O sea, nunca, la gente habla de eso como por allá, como de un marciano, pero no nos metemos de frente y estamos en los primeros días de esa revolución. Está hasta ahora comenzando. Y si nos quedamos dando los debates de lo que fue y no los debates de lo que viene, pues otra vez vamos a perder el tren. Esto es esencial, esencial porque el desarrollo científico y tecnológico requiere un liderazgo diferente, posicionar a Colombia en el sitial que merece, más allá de nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad que nos convierte en una potencia mundial. La naturaleza parece que no va acompañada de la gestión y esto no es un tema actual, ha sido un tema tradicional e histórico en nuestro país. Hablemos ahora de desarrollo en las regiones. Tengo en la retina la última vez que tuve el gusto de saludarlo en Barranquilla, en ese foro del BID que tuvo a la capital del Atlántico como su sede principal y en el lanzamiento de grandes obras como la ampliación del malecón. ¿Cómo ve usted a Barranquilla? Todo el mundo está hablando de Barranquilla, pero en términos económicos, de desarrollo y de progreso, ¿cuál es la perspectiva que tiene Luis Alberto Moreno de la capital del Atlántico? Ay, mire, es sorprendente lo que uno ve que ha pasado en Barranquilla en los últimos años. A la gente se le olvida que después de la Primera y Segunda Guerra, la migración más importante que llegó a Colombia llegó justamente por Barranquilla. Llegaron gente de que venían de Siria, que venían de algunos de los países, de otros países árabes, gente de las colonias judías que estaban saliendo, digamos, sobre todo de la persecución tan profunda que tuvo Hitler en la guerra. Y muchas de esas familias llegaron a Barranquilla, algunas de ellas se quedaron, otras salieron de Barranquilla, pero lo cierto es que fueron constituyendo y creando industrias en el país. Últimamente Barranquilla, en los últimos años, yo la secuencia de buenos alcaldes ha servido fundamentalmente para que la ciudad empiece a tener un nuevo amanecer. Y no hay duda de que el comercio de Colombia pues se mueve fundamentalmente por el Pacífico, pero también por el Caribe. Y Barranquilla se ha cada vez más
se irá convirtiendo en una ciudad-región. Es decir, el centro y el centro importante, el eje de esa ciudad-región, que es de Santa Marta y Cartagena, pues cada vez más lo va a ir absorbiendo Barranquilla, cada vez más gente que vive en algunas de estas ciudades tiene que ir mirando a Barranquilla como el eje. Y me parece que esto es algo que hay que celebrar y creo que Barranquilla perfectamente puede, digamos, aventurarse a tener y a insertarse de lleno en todo lo que es esta revolución tecnológica, por ejemplo. En efecto, esa particularidad que tiene la ciudad de Barranquilla ha puesto a la región Caribe en un rol protagónico para la esfera no solo social y cultural del país, sino también en el escenario político. Desde su perspectiva, doctor Luis Alberto Moreno, ¿hacia dónde y cómo está la economía colombiana? ¿Hacia dónde va? A ver, mire, yo creo que Colombia, independientemente de quién esté gobernando, pensemos en las oportunidades de Colombia. Estamos en uno de los mejores lotes de Sudamérica, con una mirada al Caribe, con una mirada al Pacífico. El mundo está atravesando un proceso de cambio de sus cadenas de valor, en que toda esta tensión entre China y Estados Unidos está obligando a que muchas empresas miren sobre todo miren opciones de producción que en el pasado no hubieran mirado. Y creo que, obviamente, con que nosotros tengamos la posibilidad de arañar un poquito ese comercio, para Colombia sería trascendental. Pero, obviamente, lo más importante es las señales que se den para que haya esa inversión en el país. Y en la medida en que no tengamos claridad sobre la dirección de muchas de nuestras políticas públicas, pues eso va a hacer que no tengamos el nivel de inversión que podríamos tener. Y la inversión es algo que es muy esquiva y hay que permanentemente darle seguridades, hay que darle apoyo. Y ese es un poco el trabajo que es fundamental en este momento en Colombia. Esencial ese trabajo. Hablemos de Luis Alberto Moreno como ese colombiano destacado, no solamente en América Latina, sino como un referente en materia económica a escala global, no solo por su participación en el BID y en el Comité Olímpico Internacional, sino también por el aporte que le ha hecho a Colombia desde que fue ministro de Desarrollo, embajador, además de nuestro país en los Estados Unidos. ¿En qué está Luis Alberto Moreno en este momento? Bueno, yo lo primero es que fui un enorme afortunado de poderle servir a mi país desde posiciones como las que usted anota y por supuesto también desde el BID, no solamente a Colombia, sino a los 48 países que hacen parte de la familia de socios del BID. Pero yo que ya cumplí con ese ciclo, llamémoslo del sector público, entonces estoy totalmente volcado al sector privado. Estoy hoy en día trabajando con una banca de inversión que se llama Allen Company con sede en Nueva York, a donde voy todas las semanas. Esta es una banca de inversión y también un banco mercantil que invierte en empresas, que está muy metida en los temas de innovación, que está muy presente en los temas de medios y telecomunicaciones. Estoy por otro lado en la junta directiva de Dow Chemical. Esta es una de las grandes compañías del mundo, de las principales compañías de los Estados Unidos en términos de producción de químicos y ciencias materiales. Estoy igualmente en la junta de Nubank, que es esta fintech fundada por un gran colombiano que es David Vélez. Y por otro lado estoy en algunas cosas llamémoslas de filantropía, como es el WWF, que es el Fondo Mundial de Conservación. Estoy en su junta directiva, estoy en el Centro de Cambio Climático y Energía de la Universidad de Columbia en su junta directiva. Estoy
igualmente en una iniciativa que tiene el presidente Clinton sobre salud que se llama CHAI, que sobre todo hace muchas cosas en el África. Y básicamente con eso, con el Comité Olímpico Internacional, como usted anotaba, y por último con el Foro Económico Mundial, donde he estado, he hecho parte de la Junta 10 años y ahora estoy en el Comité Estratégico. Eso básicamente es lo que ocupa mi tiempo. Y por supuesto la familia, los nietos, en fin. Muy bien, y para esos jóvenes que nos observan y que dicen que en Colombia es muy difícil cumplir los sueños, ¿qué mensaje le puede dar una persona que ha alcanzado tantos logros, reconocimientos y sobre todo éxito en lo que se ha propuesto y ser reconocido como un profesional excelente? ¿Qué hay que hacer para lograr lo que queremos y lo que soñamos? Bueno, como todo en la vida y a todo ser humano le pasa, hay un elemento de suerte. Yo creo que uno no puede, digamos, dejar de pensar que hay un elemento de suerte que es muy importante. Pero de la mano con eso, obviamente, yo siempre he creído que uno tiene que tener metas altas. Es probable que uno no las logre todas, pero si uno tiene metas ambiciosas y trabaja hacia ello, algo va consiguiendo en el camino. Yo pienso que quizás lo que a mí más me emociona hoy en día, cuando miro a América Latina, cuando miro a Colombia, es la cantidad de jóvenes emprendedores que encuentro. Eso no era común. O sea, nosotros vivimos en una época en que yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, la gente pensaba en que uno era profesional y la competencia era entre los bogotanos y los barranquilleros y los paisas, y ahí terminaba. Hoy en día cualquier joven sabe que su competencia es global. Es con alguien en China, es con alguien en Brasil, es con alguien en Europa, es con alguien en Asia. Y obviamente ese mundo más globalizado es mucho más complejo. Pero igualmente veo que ese grupo de emprendedores tan potente que todos los días veo en todos estos llamados startups, a mí me sorprenden que están construyendo empresas realmente de un tamaño importante y que se han volcado a ser emprendedores cuando antes lo que aspiraban muchos profesionales era trabajar en una empresa o en el gobierno. Y creo que eso es algo que hay que saludar y hay que apoyar y hay que acompañar. Saludar y acompañar. Sube la temperatura en el termómetro y con tantas ocupaciones, el poco tiempo libre que le queda a Luis Alberto Moreno, ¿en qué lo invierte? ¿Le gusta el fútbol, el golf, el tenis, el tejo? ¿Cuáles son sus aficiones, doctor Luis Alberto Moreno? No, me gusta todo lo que acaba de mencionar. Me gusta el tenis, me gusta el deporte, me gusta andar en bicicleta, que es un deporte muy fácil de hacer y muy sano. Voy al gimnasio 2 o 3 veces a la semana. Y bueno, y estoy pendiente pues de mis hijos y de los nietos, que es lo que uno hace hoy en día. La familia como esencia de la sociedad. Para ir concluyendo, porque sabemos sus múltiples ocupaciones y que haya apartado este tiempo para la audiencia en Barranquilla, sinceramente es altamente valorado este esfuerzo que realiza. ¿Cuál sería el mensaje para los barranquilleros y para los colombianos sobre la economía? ¿En qué debemos pensar? ¿En qué debemos creer? ¿Y hay razones para tener esperanzas? Mire, yo creo que la mejor razón para no avanzar es no tener esperanzas. O sea, yo sí creo que cualquier cosa que uno haga la tiene que hacer desde el optimismo y no desde el pesimismo, porque cualquiera de las dos se cumple. Si uno es pesimista y piensa de manera pesimista, se cumple el pesimismo. Y si uno piensa de manera optimista, las cosas se le empiezan a dar. Yo diría a los barranquilleros que sigan pensando en cómo hacer de Barranquilla un referente importante en el país. O sea, mientras que Colombia se consume en cantidades de debates, esa imaginación, esa alegría, esa
capacidad que tienen los barranquilleros de innovar, que no la pierdan y que por el contrario todos los días levanten la varita y piensen que se puede llegar mucho más lejos, que estoy seguro que lo pueden hacer. Seguro que lo podemos hacer. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Moreno, por este espacio especial con la comunidad del Caribe colombiano, del país y del mundo, de quienes nos ven a través de las redes sociales y las diferentes plataformas digitales a donde llega nuestra señal de televisión. Muchas gracias. Ustedes lo han visto. La economía tiene niveles de crecimiento, de desarrollo, de avance y de bienestar que deberían llenarnos de optimismo más que de preocupaciones. Las dificultades asumidas como retos, como potenciadoras de la capacidad y del talento, deben estimularnos cada día a dar lo mejor de nosotros, como lo ha dejado en evidencia en todas sus actuaciones nuestro invitado el día de hoy, el doctor Luis Alberto Moreno. Colombianos que llevan en alto la bandera y nuestra identidad, mostrando que los colombianos no solo somos soñadores, somos trabajadores y capaces de lograr grandes cosas. Ustedes que nos están viendo, nunca olvidemos esto. No existe yo sin nosotros. La unión no es la que hace la fuerza. La fuerza es la unión. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.